Bien, entonces damos inicio a esta introducción, ya a la cuarta unidad de la materia, que se refiere específicamente a las ciencias sociales. Fíjense que fuimos de alguna manera aproximándonos desde lo más general, ¿no? En la unidad 1 la definición del conocimiento científico y cómo distinguirlo de otras formas del conocimiento, ¿no? Cuáles son sus principales características, y la primera gran división entre ciencias formales y ciencias fácticas. En la unidad 2, dentro de esta gran división, nos abocamos a las ciencias fácticas, que son las que estudian hechos, las ciencias empíricas, las que estudian hechos que podemos observar en la experiencia, eh, que a su vez se subdividen en ciencias naturales y ciencias sociales. En la unidad 2 tomamos como modelo de ciencia fáctica eh, la más desarrollada de estas ramas, la más antigua también, que son las ciencias naturales. En la unidad 3 nos fuimos a los debates epistemológicos acerca de si la ciencia progresa y cómo lo hace, los diferentes posicionamientos respecto de esto. Y en la unidad 4 ya nos vamos a centrar en la problemática de las ciencias sociales, que es un tema al cual nos introducimos en esta unidad y es un tema que van a profundizar el año que viene en la asignatura Filosofía y Métodos de las Ciencias Sociales. Ahí van a tener varias unidades y autores referidos específicamente a esta cuestión, con debates acerca del carácter científico de las ciencias sociales, los requisitos para su cientificidad, la cuestión del método, si hay un único método válido para todas las ciencias fácticas o hay pluralismo metodológico, es decir, monismo o pluralismo metodológico, la cuestión de la objetividad y la neutralidad de la ciencia y del científico, ¿sí? Todas cuestiones que si bien son, todos debates que si bien son susceptibles de ser aplicados a cualquier disciplina científica, toman mucho más fuerza en las ciencias sociales, dadas la complejidad y las características de su objeto de estudio, que como les decía, es el ser humano en su quehacer social, es decir, en su interacción con otros seres humanos. Por lo tanto, es un objeto, o son objetos, digo, a medida que las ciencias sociales se van ramificando, lo mismo que las ciencias naturales van creando disciplinas científicas a medida que especifican o especializan sus objetos de estudio. Entonces, lo que en un primer momento, a principios del siglo XIX, quiso surgir como ingeniería social, o física social, perdón, mejor dicho, física social, o ciencia de la sociedad, de donde surge la sociología, con un único gran objeto de estudio, que era el que yo les mencioné recién, la sociedad, o lo que hace el ser humano en sociedad, o la cultura. Luego se fue ramificando en diferentes disciplinas con objetos de estudio más circunscriptos. La psicología, la ciencia política, la antropología. Eh, quiero, quiero hacer una parte para otras tres ciencias sociales que son anteriores. La economía, que en realidad es la primera ciencia social moderna, ¿sí? Se dice que el nacimiento de la economía moderna tuvo lugar en 1776 cuando Adam Smith en Inglaterra publica su famoso libro La riqueza de las naciones, el primer estudio científico de la economía. O sea, había escritos previos, pero metodológicamente más rudimentarios, si se quiere, eh, más basados en descripciones de lo que se observaba que en tratar de encontrar un método. La historia es una ciencia social mucho más antigua, eh, que de hecho tiene métodos y tiene su objeto de estudio desde la antigua Grecia, eh, y eso reviste una particularidad que va a dar lugar a que sea desde la historia, desde donde surge la crítica al positivismo en ciencias sociales,
Ahora vamos a profundizar en eso. Y la geografía, eh, o al menos desde el punto de vista de la cartografía, la confección de cartas y mapas, que también es una técnica que va tomando estatus de ciencia, pero que es más antigua, es anterior al siglo XIX. De hecho, es muy antigua la geografía, o la cartografía más específicamente. Pero con esta salvedad, las ciencias sociales surgen, o sea, los estudios de la sociedad con cánones científicos modernos, o los intentos de analizar el fenómeno social con métodos modernos, científicos, ven la luz a finales del siglo XVIII para el caso de la economía y entre principios y mediados del siglo XIX para el caso de eso que dieron de llamar física social o sociología. Eh, Van a ver en la unidad 4 varios textos. El orden de lectura es el que está, es el orden en el que están cargados en el aula, el orden sugerido, ¿sí? Pueden leerlos en el orden que ustedes quieran, con la salvedad de dos textos que son de carácter optativo, que son el de von Wright y el de Hempel, eh, pero los otros van a encontrar en primer lugar un texto de Picinis que hace referencia a lo que mencioné recién, al contexto histórico de surgimiento de las ciencias sociales. El texto de Clarisa y Carsolio, que profundiza en esta cuestión histórica eh, y en las diferencias metodológicas entre las sociales y las naturales. Después van a encontrar el texto de Susana de Luque, que hace más... El texto de Klimovsky, que es más extenso y más abarcativo, eh, y que también profundiza en el método y en los diferentes modelos de explicación. Van a haber dos textos de Klimovsky, y el texto de Pardo, como para dar un cierre. Después, si quieren leer a von Wright y a Hempel, que son optativos, obviamente, bienvenido sea. Bueno, eso como orden sugerido de lectura. Nos encontramos entonces, como les decía, que las ciencias sociales modernas surgen entre los siglos XVIII y XIX, eh, a raíz de la necesidad que se plantea tanto a los intelectuales como a los estados-nación. ¿Sí? Piensen que surgen en la época de las revoluciones burguesas. Digo, para quienes están viendo Sociedad y Estado, surgen en paralelo con la Revolución Francesa y con las revoluciones de independencia americanas. Y, y en el contexto de la revolución industrial, de ese gran salto productivo que significó el reemplazo de la fuerza de la tracción animal, digamos, de la tracción a sangre, y del trabajo manual por la máquina de vapor y el trabajo industrial, que supuso un incremento formidable de la producción, de la capacidad de producir bienes y servicios, y supuso también un reacomodamiento, una reorganización muy fuerte de las formas de vida en torno al nuevo trabajo, dando lugar a lo que se conoció en el siglo XIX como la cuestión social, en Europa, ¿no? En los primeros países industriales, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Bélgica, Holanda. ¿Esto qué quiere decir? Un despoblamiento, o sea, una tecnificación y despoblamiento del campo, desplazamiento de grandes masas de población a los centros urbanos, o sea, un crecimiento demográfico muy acelerado de las ciudades, eh, en condiciones de vida deplorables, ¿sí? En condiciones de vida de urbanismo no planificado, hacinamiento, aparición de nuevas problemáticas sociales, ¿no? Nuevas formas de violencia, consumos problemáticos, ¿no? De alcohol en ese momento, fundamentalmente, explotación laboral, digo, el paso del trabajo campesino
al trabajo industrial en la fábrica, trajo aparejadas grandes problemáticas que hicieron que los gobiernos de esos estados-nación tuvieran la necesidad de conocer el origen de esas problemáticas para poder intervenir sobre ellas, de alguna forma, para poder dar respuesta. Entonces, lo que antes formaba parte de ejercicios de especulación intelectual o filosófica, ¿sí? Los problemas sociales, hasta finales del siglo XVIII, formaban parte o eran tratados mayormente por filósofos políticos, eh, que se preguntaban acerca de cómo lograr un mejor gobierno, cómo lograr formas de vida más justas, pero lo hacían desde la filosofía, mayormente, no desde la observación y la medición de datos concretos, acerca de cómo vivían las personas, por qué, tratar de encontrar explicaciones. Entonces, la llamada cuestión social despierta una nueva preocupación tanto en intelectuales como en los propios gobiernos o los propios hombres de Estado, eh, y un nuevo interés por este tipo de estudios con técnicas o métodos eh, que fueran más efectivos al momento de explicar el origen de las problemáticas y poder aportar soluciones, ¿no? Poder intervenir sobre ellas. Resulta que para esta época teníamos que en materia, o sea, que la ciencia natural había logrado, en base a la aplicación del método científico, un cúmulo importante de explicaciones y de predicciones acerca de los fenómenos de la naturaleza que permitían al ser humano, tanto a las empresas como a los gobiernos, eh, intervenir en ella a los efectos de modificarla en su provecho. ¿Sí? Es decir, que las ciencias naturales habían logrado en los últimos 300 años, digamos, entre el siglo XVI y el siglo XIX, habían logrado gran éxito explicativo, predictivo y tecnológico, ¿sí? O en materia de aporte tecnológico. Esto llevó a que se pensara que aplicando el mismo método al estudio de la sociedad, al estudio del ser humano y de sus problemáticas, se iban a poder alcanzar resultados parecidos. Este método científico lo que hace es analizar hechos positivos, ¿sí? Recuerden lo empírico, la experiencia, hechos positivos. Positivo, la palabra positivo acá no tiene que ver con una, no tiene que ver con una carga valorativa de qué es lo correcto, lo bueno. Positivo quiere decir hechos que están puestos, que están ahí, que no son supuestos, ¿sí? Lo positivo acá se opone no a lo negativo, sino a lo especulativo, ¿sí? Ciencia positiva por oposición a la especulación. ¿Qué es la especulación? El análisis puramente intelectual, la filosofía. El análisis, la filosofía o la teología también, ¿no? El análisis que hacían los teólogos y los filósofos, que no se basa en observar hechos y en observar cómo suceden las cosas para tratar de explicarlos, sino en pensar cómo deberían suceder las cosas eh, y teorizar desde ahí. ¿Sí? No, pensé que alguien había abierto un micrófono con intención de consultar algo. Bien. Em, este entonces es el primer, la primer línea que surge dentro de las ciencias sociales, como les digo, la economía de Adam Smith, Gran Bretaña, finales del siglo XVIII, y sobre todo la física social o sociología de dos franceses que escriben durante la primera mitad del siglo XX, que son Saint-Simon y Augusto Comte, sobre todo. Augusto Comte, como padre de esta física social, eh,
que pretende aplicar el método científico, la observación, recolección de datos, toma de mediciones, para explicar el funcionamiento de la sociedad con el objetivo de encontrar una ley general de la sociedad, si una ley subyacente al funcionamiento de cualquier sociedad en cualquier momento histórico. Es decir, una ley de alcance universal que permitiera conocer el funcionamiento de la sociedad para, de la cual se desprendieran explicaciones a todas las problemáticas sociales que permitieran, obviamente, predecir, o sea, explicar, predecir e intervenir a los efectos de modificar o corregir esas problemáticas. ¿Sí? Eh, este primer intento va a tener, desde el punto de vista metodológico, lo van a profundizar en sociología ustedes cuando tengan la materia de sociología del segundo cuatrimestre, o sea, esta propuesta, digamos, lo que hace Comte y Saint-Simon son propuestas, no alcanzan a encontrar un método, eh, pero el que sí alcanza a encontrar un método en sociología va a ser Emilio Durkheim, que es uno de los tres llamados padres fundadores de la sociología. También en Francia, durante ya la segunda mitad del siglo XIX, 1850, 1860, 1870, que va a hacer énfasis en la aplicación del método sociológico, el método científico, eh, para estudiar positivamente la sociedad, ¿sí? Desde la observación de conductas, o sea, Durkheim estudia la sociedad desde hechos que podemos observar y medir, tomando la misma distancia crítica que la que toma un científico naturalista, ¿sí? O sea, examinar la conducta de personas o de grupos sociales desde afuera, críticamente, de la misma manera en que un científico, no sé, un biólogo analiza una mariposa, o de la misma forma en que un geólogo o un químico analiza una piedra, ¿sí? Con el mismo distanciamiento y la misma neutralidad valorativa, entendiendo que la objetividad se logra de esta manera, tomando distancia, sin que el científico se sienta parte de lo que analiza y sin que el científico social se compenetre o se comprometa valorativamente o afectivamente con lo que analiza. Esta básicamente es la propuesta del positivismo en ciencias sociales, que va a ser rápidamente, va a encontrar rápidamente una reacción, eh, sobre todo, sobre todo, eh, de parte de los historiadores alemanes o de algunos historiadores alemanes, también en la segunda mitad del siglo XIX, eh, sobre todo Dilthey, Windelband y Rickert, son los tres principales críticos al positivismo, eh, reivindicando, ellos como historiadores, reivindicando la singularidad de la historia, ¿sí? Como campo de estudios sociales, como ciencia muy antigua, ya les digo, desde la antigua Grecia, con un método que le permitía ser objetiva, pero no tratando de encontrar leyes generales que expliquen los hechos como casos particulares dentro de una generalidad, sino por el contrario, van a decir ellos, comprendiendo la particularidad de cada proceso histórico o de cada hecho social, ¿sí? Eh, Fíjense que tienen una mirada opuesta a la del positivismo. Van a decir, ya no que las ciencias sociales para hacer ciencia tienen que aplicar el mismo método de las naturales, sino por el contrario reivindican la particularidad del objeto social y que al ser un objeto particular requiere de otro método, apropiado a él, adecuado para estudiar este objeto. Em, por supuesto que sucede que dada la complejidad del objeto social, ni los positivistas lograron hasta el día de hoy encontrar una ley general de la sociedad,
tal como proponía Comte, ni los historicistas o comprensivistas o la ciencia social llamada hermenéutica o interpretativa, ¿sí? Son cuatro corrientes bastante similares, lograron tampoco consenso acerca del método válido o los métodos válidos o de un soporte teórico válido eh, con el cual todos estén de acuerdo o de un estatus metodológico que permita demarcar la cientificidad de las ciencias sociales. Por lo tanto, el historicismo es criticado por los positivistas en el sentido de que sería una especulación psicológica o filosófica y no propiamente ciencia. Fundamentalmente la ciencia social interpretativa o hermenéutica, ¿sí? La palabra hermenéutica, el otro día alguien me preguntó, la hermenéutica es un campo de estudios que tiene que ver con la interpretación y traducción de textos antiguos, que tomó auge sobre todo en el seno en el seno de las comunidades religiosas para traducir Biblias y todo eso, eh, pero que también, digamos, ya en la modernidad se utilizó para traducir textos del griego, del latín, textos medievales antiguos, donde obviamente la traducción no siempre es literal, sino que el intérprete tiene que poder dar cuenta de la manera más auténtica posible de lo que quiso transmitir el autor. Entonces se genera lo que se conoce como diálogo hermenéutico, un diálogo entre el texto o el autor del texto, que obviamente ya no está, y el lector o traductor o intérprete, donde ese diálogo supone necesariamente la posibilidad de empatizar con la intención del autor, por más que no lo tengamos frente a frente y no podamos preguntárselo. La ciencia social interpretativa, entonces, es la que toma en cuenta, la que entiende que el objeto social está formado no solamente por lo que podemos observar, sino también por las motivaciones o propósitos de los autores, de los actores, digamos, o por los sentidos u objetivos de las instituciones, o por el significado de los signos y símbolos que utiliza el lenguaje, ¿sí? Entendiendo que la cultura o la sociedad son construcciones de lenguaje y construcciones motivadas, intencionadas. ¿Se entiende esto? Entonces es muy diferente la conclusión a la que podemos llegar si estudiamos una interacción social meramente desde lo que podemos observar, tomando distancia, a la conclusión a la que podemos arribar si estudiamos eso tratando de comprender las motivaciones que llevaron a las personas a actuar de determinada manera o a diseñar y poner en práctica determinada institución. No sé si se entiende, si es clara la diferencia. Obviamente cuando vayan a los textos lo van a entender mejor. Sí, profe, se entiende. Entonces sería, digamos, Durkheim más, digamos, referente del positivismo y en este otro que estaba ahí recién describiendo, este vendría después, digamos, este modelo vendría después y quién, no me acuerdo a quién nombró como referente. Son contemporáneos en realidad. Sí, el primer economista moderno es Adam Smith, finales del siglo XVIII. Ya en el siglo XIX, en la primera mitad, algunos economistas alemanes reaccionan en contra o sea, reivindican la particularidad de cada modelo económico frente a Smith que quería o que pretendía crear una economía con leyes universales. Fíjense que toda la economía clásica, o lo que hoy se conoce como economía ortodoxa, tiene mucho que ver con la idea de que hay leyes válidas para cualquier economía.
Esto es cuestionado muy tempranamente en Alemania. Eh, Acá también se puede ver algo que a mí me gusta mucho, que es la geopolítica de la ciencia. La ciencia como instrumento de desarrollo de los estados y también de dominación o de posicionamiento internacional. El modelo positivista que tiene su epicentro en Gran Bretaña y en Francia, en tanto que el modelo antipositivista va a tener su primera reacción en Alemania, en el siglo XIX, que son las tres potencias europeas enfrascadas en la carrera industrial y armamentística también. Esto paréntesis, ¿no? Que a mí siempre me gusta recalcar, la relación ciencia-poder o saber-poder. Eh, y en materia más de sociología, la sociología positiva va a surgir en Francia hacia 1850, 1840, 1850, con Comte y Saint-Simon. Durkheim, como les decía, un poquito más adelante, 1860, 1870, y al mismo tiempo que Durkheim desarrollaba en Francia un método para estudiar de manera positiva la sociedad, los historiadores alemanes, Dilthey, Windelband y Rickert, criticaban el positivismo, reivindicando la singularidad de la historia. Sí, el historicismo alemán va a ser contemporáneo al positivismo de Durkheim. Son contemporáneos al mismo tiempo. Y al mismo tiempo surge la otra gran, si bien parte del historicismo, pero se diferencia, que es el marxismo, la escuela marxista. Ustedes van a ver que Klimovsky, desde el punto de vista epistemológico, es decir, desde los contextos de producción y de validación del conocimiento, va a diferenciar en ciencias sociales tres grandes corrientes. La positivista, la interpretativa o hermenéutica, que surge del historicismo, y la crítica marxista, que también surge del historicismo, pero no del historicismo idealista, sino lo van a profundizar en sociología esto también, sino del materialismo histórico que elaboran Marx y Engels a mediados también del siglo XIX, pero que desde el punto de vista de la crítica o la escuela crítica o crítica marxista en realidad es un desarrollo posterior del siglo XX. Ya Marx estaba recontra fallecido, y lo toman los neomarxistas de mediados del siglo XX en Alemania, en la escuela de Frankfurt, o tomando como epicentro la escuela de Frankfurt, autores como Habermas, Marcuse, Althusser, Horkheimer, Adorno, sí, autores más recientes que analizan la ciencia desde una perspectiva crítica. Después vamos a profundizar un poco acerca de esto, de qué se trata analizar la ciencia desde una perspectiva crítica. Pero el historicismo y el positivismo son contemporáneos prácticamente. Los tres padres de la sociología, sacando aparte la economía y la historia, la sociología va a ser la ciencia social madre, digamos, de la cual después se van desprendiendo, van tomando autonomía a medida que encuentran un objeto propio, la antropología, la psicología, la ciencia política, ¿sí? Entre finales del siglo XIX y principios mediados del XX. Van surgiendo estas disciplinas. La sociología se dice que tiene tres padres fundadores: Durkheim, Marx y Weber. A Weber ya lo han visto en ciencia política y en sociedad y Estado, o a los tres, no sé. Sí, en sociedad y Estado a los tres, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, tal cual, sociedad y Estado. Y en sociología van a profundizar sobre estos tres autores, obviamente, y también sobre autores más modernos. Pero las tres grandes corrientes al día de hoy en ciencias sociales son esas: la que surge de Durkheim, la que surge de Marx y la que surge de Weber, o la que surge de los historicistas alemanes
y a la cual Weber trata de darle un marco metodológico más consistente con el método científico, ¿sí? Porque una de las grandes críticas que... ¿Cómo? Una consulta. Entonces, digamos, serían estos tres enfoques o paradigmas, serían tres paradigmas para, para analizar las ciencias sociales o algo así. Uno, el de Durkheim, que es del positivismo, y Comte y Saint-Simon. El Sí, otro, el de Weber y el historicista de los alemanes, y el otro, el crítico la marxista, crítica marxista, exactamente. bueno, con Marx y, Sí, que tiene su y origen en Marx, pero Habermas, lo dijo, desarrollan, digamos, los autores de la Escuela de Frankfurt. de la Escuela de Frankfurt. Ah, ok, así serían, digamos, tres paradigmas. Así sería. Así serían los tres grandes paradigmas. ¿Qué pasa? El positivismo eh, plantea que el modelo de ciencia social, las ciencias sociales, para gozar de estatus científico, tienen que incorporar el modelo de las ciencias naturales, es decir, tener como objetivo explicar hechos externamente, explicar y predecir, y tomar como modelo metodológico el método de las ciencias naturales, los pasos del método, que puede ser inductivo o deductivo, pero basado en la observación, medición, si es posible, experimentación y contrastación empírica de las hipótesis. Una observación, digamos, que parte de la toma de distancia. En tanto, entonces plantean un solo modelo, un único modelo. Esto se conoce como monismo metodológico, un único método. En tanto que un único método válido para cualquier ciencia fáctica, ya sea natural o social. En todo caso, lo que varían son las técnicas de abordaje del fenómeno. Pero el método, digamos, las reglas del método son las mismas para el positivismo. También conocido como naturalismo. ¿Sí? En los textos de la unidad van a encontrar referencias al positivismo o al naturalismo, o al empirismo. ¿Sí? Las tres palabras tomadas casi como sinónimo, referidas a quienes consideran que la ciencia social debe seguir el mismo modelo de las ciencias naturales. Ese En modelo tanto, es, sí, eh, ese modelo es empírico, inductivo y puede ser también hipotético deductivo o nada que sí, ver con también. hipotético. Sí, 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 también. también. Mediante la inducción va elaborando generalidades empíricas, o sea, va detectando regularidades que le permiten establecer de manera inductiva leyes generales y luego toma esas leyes generales o esas leyes de gran alcance como premisa y construye teorías hipotético-deductivas, de las cuales se desprenden consecuencias observacionales que deben ser contrastadas, mediante observación directa de campo o mediante experimentos controlados. Ese es, a grandes rasgos, el modelo de las ciencias naturales. Que pretende encontrar leyes válidas para una generalidad de hechos o directamente leyes de alcance universal. En este caso, válidas para cualquier sociedad en cualquier etapa histórica. Cosa que es muy difícil de lograr o que por lo menos hasta ahora no se ha logrado. Desde el punto de vista de lo cultural, ¿no? Sí se pueden haber alcanzado leyes universales desde el punto de vista de la antropología, de la anatomía o de la biología humana. O sea, el ser humano como ser biológico forma parte de del campo de estudio de las ciencias naturales, sí ha sido susceptible o se han encontrado leyes generales. Leyes válidas para cualquier Homo sapiens de cualquier parte del mundo y de cualquier época. Todos tenemos la necesidad de alimentarnos, de, no sé, de dormir,
determinados comportamientos, qué sé yo, reproductivos, de la manera de socializar, pero en el ámbito biológico. Ya cuando nos enfocamos en la forma de construir el vínculo social o en las producciones culturales, eh, lo que prevalece es la diversidad, las particularidades. La aspiración de los positivistas es la de que deben existir leyes generales aplicables a todo el universo de lo humano, subyacentes a lo que vemos que es la aparente particularidad o singularidad. Y esa es la aspiración del positivismo. Hasta el momento no lo han logrado. En tanto que lo que reivindica el historicismo y toda la corriente interpretativa es que no, justamente lo que caracteriza a lo social es la diversidad, la singularidad del objeto, la singularidad de cada proceso histórico, de cada institución, eh, ni hablar ni hablar desde el punto de vista de la psicología. Entonces, desde este punto de vista, desde esta concepción epistemológica del objeto social, muy diferente de la que tiene el positivismo, es válido encontrar métodos particulares para analizar esas particularidades. Y el objetivo ya no es explicar mediante leyes, sino comprender. Comprender la intencionalidad que alimenta a cada hecho social o a cada proceso social, histórico, político, etc. A cada respuesta cultural particular que estudia la antropología. ¿Se entiende? Son enfoques contrapuestos y es muy difícil encontrar un punto intermedio. Si bien hay posiciones eclécticas, la primera de ellas es la de Max Weber, justamente. Weber reivindica el papel de la intención o de la motivación, pero al mismo tiempo diseña, mediante la construcción de tipos ideales, diseña un método que permita un reconocimiento objetivo de diferentes tipos o modelos de motivación o de acción, lo va a llamar él, que de alguna manera superen la necesidad, digamos, o sea, que de alguna manera le den carácter de controlable y comunicable a la ciencia social. Porque si nos quedamos con que cada científico establece un diálogo hermenéutico con el objeto sujeto que estudia, ya sea un texto, un grupo, una institución, es muy difícil replicar los resultados. Una conclusión puede ser válida para mí, pero no para alguno de ustedes. O sea, caemos en un relativismo que entra en contradicción con algunas características del conocimiento científico. ¿Se entiende? Si soy yo científico en diálogo empático con lo que estoy estudiando, tengo que compenetrarme. ¿Sí? Uno de los supuestos de la hermenéutica o de la ciencia social, del historicismo, es la pertenencia. Yo puedo estudiar un proceso social en tanto y en cuanto me puedo convertir en parte de él. Puedo dialogar con él. Con esa amplitud metodológica se vuelve muy complicado que el proceso científico o que el método sea controlable y sea comunicable y sea verificable por otros. Que se pueda replicar un mismo estudio. Entonces, ¿Hay algún caso, digamos, profe, disculpe, hay algún caso sí. o un ejemplo como para traerlo?
Sí, hay muchísimos. En este momento no se me viene ninguno, pero ya se me va a ocurrir. Eh, pero a ver, por ejemplo, es muy común en la Argentina contemporánea, eh, no sé si en la ciencia propiamente dicha, pero sí en el periodismo o en la ensayística, eh, que determinados analistas políticos o determinados periodistas que se auto perciben como analistas políticos, porque la ciencia política tiene otros cánones, hagan una especie de psicología del gobernante. ¿Sí? Entonces, Milei está loco, Cristina Kirchner estaba loca, ¿se entiende? Pero no como opinión, sino con toda una argumentación que lo hace pasar como un análisis político científico. Bueno, eso uno puede estar de acuerdo o no con esas apreciaciones, pero de científico tiene poco y nada. Salvo que el análisis lo haga un médico psiquiatra que tuvo que examinar cara a cara al paciente. Sí, pero yo como cientista político no puedo, en base a discursos suyos que leí o apariciones públicas que yo veo, diagnosticar a distancia que usted está más o menos loco, más o menos cuerdo. Digo, lo puedo hacer, a ver, en el terreno de la opinión pública lo puedo hacer, eh, pero no sería ciencia política. Bueno, los estudios algunos estudios, digamos, que justamente re- eh, reivindican la singularidad o la particularidad del hecho social eh, y lo, y lo analizan desde ese lugar, digamos, de la empatía o el tratar de establecer un diálogo entre el investigador y, y los agentes sociales que investiga, eh, caen en ese riesgo, digamos, de terminar escribiendo con un vocabulario científico sofisticado, lo que a mí me parece en definitiva. O sea, terminar haciendo especulación o ensayística en lugar de ciencia. No sé si les sirve el ejemplo para entender de qué va la primera crítica que se les hace a los historicistas. Y se vuelve bastante complicado. eh, Fíjese los debates que hay en materia histórica en nuestro país o en muchas partes del mundo. No sé si está familiarizado con ellos, pero digo, hay toda una línea historiográfica oficial eh, bastante cargada obviamente, de valoraciones, eh, y hay líneas revisionistas que también están bastante cargadas de valoraciones, pero en el sentido contrario. O sea, una valora positivamente determinados periodos históricos, determinados gobiernos, y otras las valoran negativamente. eh, Obviamente, las dos avaladas con datos históricos y en general tratando de esconder esas propias valoraciones debajo de datos históricos. Pero obviamente lo social es susceptible de interpretaciones diferentes y hasta contradictorias. El tema es dónde ponemos el criterio de demarcación entre lo que es interpretación científica y lo que es pura opinión del intérprete, que también es válida, pero no es ciencia, digamos. Y obviamente la ciencia social tiene a su vez un efecto muy importante sobre el humor social. Digo, este tipo de
descubrimientos, iba a decir, pero bueno, sí. Este tipo de los resultados de estas investigaciones, en algunos casos que se dan a conocer y demás, obviamente afectan, digamos, el humor social y afectan o tienen, son utilizados muy frecuentemente para legitimar o deslegitimar determinados proyectos políticos. Bien. Oh, gracias, Diego. Bueno, eh, vamos cerrando entonces hasta acá. Profundizamos en todo esto en la próxima tutoría, el próximo jueves. Eh, si alguien quiere realizar alguna consulta o comentario, es el momento de hacerlo. Así que entiendo que por ahí muchos de ustedes recién están comenzando con las lecturas de la unidad 3, digamos. Por ahí asistieron a clase Muy y demás, llevadera pero... la 3. Es ¿Eh? llevadera, me gusta, es llevadera la 3. Sí, es linda la O 3. a lo Sí, mejor ya sí. uno tiene ejercicio de lectura, pero resulta mucho más ágil. Resulta mucho más ágil. Yo siempre digo, para mí la unidad 2 es la más áspera y la más densa de la materia. Para mí, obviamente, es una apreciación personal. También por ahí tiene que ver con eso. Y además es más extensa, tiene más carga de lectura, más páginas. Entonces llegan a la 3, que por ahí los temas son más llevaderos, un poquito más, eh, más filosóficos, digamos, no tan concretos y por ahí nos encontramos con cosas nuevas, lo mismo en la 4, entonces sí, resulta más llevadero. Lo cual no quita que tengan su complejidad. Tiene una complejidad importante, un nivel de complejidad importante, eh, pero bueno, sí. Por eso les digo, si alguien tiene consultas acerca ahora concretamente de la unidad, obviamente es el momento de hacerlas. Yo tengo pensado comenzar con la 4. Recuerden, la unidad 3 básicamente se sigue viendo o se sigue haciendo referencia a la distinción entre contexto de descubrimiento, contexto de justificación y contexto de aplicación. Y se las relaciona con estos diferentes enfoques acerca del progreso de la ciencia, eh, partiendo del enfoque ingenuo, tradicional, acerca del progreso lineal y acumulativo, el positivismo lógico como un intento de científicos y epistemólogos de reglamentar, de alguna manera establecer pautas para definir los cánones de ese progreso acumulativo, lineal, de un grupo de científicos y epistemólogos nucleados en el Círculo de Viena, allá por la década del 20 y el 30 del siglo XX, un proceso que comenzó en Europa, en Viena, y continuó en Estados Unidos eh, por efecto del nacionalsocialismo, digamos. Muchos de estos científicos, casi todos, fueron perseguidos por el nazismo cuando anexiona Austria o mismo en Alemania y tuvieron que exiliarse, los que pudieron hacerlo. Así que el proceso, digamos, de racionalización, de encuadre lógico del método científico continuó fundamentalmente en los Estados Unidos, o tuvo epicentro en Estados Unidos. Luego el enfoque de Popper, como, digamos, que critica desde la lógica al Círculo de Viena, e introduce el falsacionismo o refutacionismo. Luego tenemos en paralelo la crítica que hace Kuhn, que plantea un enfoque totalmente diferente, con su idea de la ciencia, los periodos de ciencia normal y las crisis científicas y la ciencia revolucionaria, y el rol de los paradigmas en este progreso, eh, y la crítica que hace Lakatos al enfoque de Popper. Lakatos como discípulo de Popper, que pretende un falsacionismo sofisticado y desde ahí critica el falsacionismo. Y luego, como digamos, estos son los cuatro o enfoques tradicionales, si se quiere, o dominantes, y luego como
como críticas aún mayores, el anarquismo metodológico que propone Paul Feyerabend y el enfoque de ecología de saberes que propone Boaventura de Sousa Santos desde el giro de colonial. Esto es la unidad 3. Como para recordarles muy brevemente los temas, a los efectos de que si alguien que leyó tiene consultas, las efectúe ahora, si no, comenzamos, digamos, un pantallazo, una introducción a la unidad 4 y bueno, a medida que lean en las futuras tutorías me consultan lo que necesiten sobre la unidad 3 o la 4 igual. Sí, Brenda. Yo tengo una duda de la parte, porque yo no sé si me confundí, leí mal, escuché mal. En un momento habla del positivismo lógico, ¿no es cierto? Sí. Y después dice que Popper lo denomina positivismo ingenuo. ¿Está bien así? Exacto. Sí, correcto. O sea, digamos que el Círculo de Viena decía positivismo lógico y Popper decía positivismo ingenuo, pero estamos hablando de lo mismo. Claro, Ah. exactamente. Popper, digamos, como desde la crítica, ¿no? Dice, es un positivismo ingenuo. Popper también es positivista. La teoría de Popper también es positivista. Pero lo que dice Popper es que esa idea de la acumulación, lo que él grafica como el modelo de la caja o del cubo, ¿sí? Recuerden que la palabra cubo en inglés, para nosotros un cubo es un dado, digamos, una forma geométrica, un cuadrado en 3 dimensiones. La palabra cubo en inglés también puede referirse al cubo de basura, digamos, al tacho. Entonces esta idea del modelo de la caja o del cubo también como una caja o un tacho de basura donde vamos metiendo una teoría arriba de la otra y se van juntando. Sin hacer un análisis crítico, una revisión crítica de teorías que ya se han descartado o que perdieron, que perdieron relevancia. Esa es la crítica que hace Popper del enfoque del positivismo lógico. Popper sale de ahí también, es discípulo del Círculo de Viena. Pero un poco dice, a ver, acá hay algo que estamos pasando por alto y es que el conocimiento progresa, pero no progresa por simple acumulación de una teoría sobre la otra. Mucho más importante, eso ocurre, pero mucho más importante es la refutación, el reemplazo de una teoría por otra mejor. El reemplazo y el posible descarte de una teoría cuando es reemplazada por otra mejor. Sí, sí. Gracias, profe. Vale. Me había generado ahí entre el positivismo ingenuo y lógico, se me hizo lío, pero pensé que yo lo había entendido mal. Pero no, es así, claro. Él habla de que Claro. el positivismo lógico no es la acumulación de conocimiento, sino que es la falta de... O sea, para que la teoría sea válida no tendría que ser refutada. Por más que tenga un Claro. montón de contradicciones, si tiene una refutación, listo. Los científicos del Círculo de Viena se autodenominaron positivistas lógicos. Popper, que los criticaba, dijo, no, estos son positivistas ingenuos. ¿Se entiende? Es el positivismo ingenuo. ¿Se Ese entiende? O sea, ingenuo suena a otra palabra. sí. O un argentinismo que no tiene traducción en el lenguaje que utilizaba esta gente. Correcto. Si hubiese sido más agresivo le decía positivismo tonto, pero me parece que no. También hay una idea, nosotros tenemos naturalizado cuando la palabra ingenuo en el sentido que usted plantea. Pero también se dice en un lenguaje un poco más académico que la aproximación de sentido común a la realidad o el conocimiento de sentido común es un conocimiento ingenuo, un conocimiento no crítico, a eso se refiere, a la idea de ingenuidad como falta de crítica.
como quedarse con lo primero o con lo aparente. Por ahí ese es el sentido de la palabra. Digamos, no podría, yo creo que Popper no podría tratar de tontos o del otro argentinismo que empieza con B larga a personas de la talla intelectual de Carnap, de Hempel, de Neuras, digamos, a científicos eh, de Reichenbach, digamos, eran filósofos de la ciencia muy prestigiosos y que realmente hicieron un trabajo lógico muy interesante para la época. Pero bueno, después vino alguien que los superó, que pretendió superarlos y desde la crítica, digamos. Y planteó, esto es ingenuo, digamos, se quedan con lo primero, o sea, el modelo de la caja es un modelo ingenuo. La simple, eh, la simple acumulación. Un poco ese es el tono de la crítica de Popper. Por ahí el uso de la palabra no es tan fuerte como el que por ahí queremos darle nosotros, pero sí le sirve para tomar distancia. Y para pasar de la simple inducción, de la simple acumulación de teorías por inducción a, a- a jerarquizar la importancia de las explicaciones que logran o de las teorías que logran construir sistemas hipotéticos deductivos. Recuerden por el tema, desde el razonamiento lógico, por el tema de que la verdad, o sea, de que la lógica deductiva garantiza la verdad de las conclusiones en tanto y en cuanto las premisas sean verdaderas, cosa que no garantiza la inducción. Esto volviendo a la unidad 1, o es un tema que por ahí se menciona en las 3 unidades, Klimovsky sobre todo. Sí, Klimovsky, discípulo de Popper, discípulo y seguidor de Popper. Bunge también, o sea, el modelo de ciencia que siguen Bunge y Klimovsky es el modelo de Popper, que dentro del positivismo es lo más, lo más refinado, porque la crítica de Lakatos, fíjense que lo que Lakatos quiere llamar falsacionismo sofisticado, ya se termina alejando del falsacionismo o del positivismo. Cuando Lakatos insinúa que la elección o el reemplazo de un programa de investigación por otro no responde a criterios lógicos, sino que responde a preferencias e intereses de los científicos. Entonces se aleja del positivismo y de la idea de neutralidad de la ciencia, que va de la mano del positivismo. ¿Se entiende esto? Sí, tengo que hacer un dibujito, pero sí, sí. Bueno, mapa conceptual o mapa mental por ahí, en este caso, para estudiar ustedes, para ayudar a la Mental. asociación de ideas. Claro. Me suena más a mapa mental, sí, es verdad. Bien. Tengan en cuenta esto también, que yo por ahí no lo mencioné mucho, sin querer no lo mencioné mucho. También es importante que estos diferentes posicionamientos epistemológicos acerca del progreso de la ciencia también encubren o también suponen, perdón, diferencias profundas acerca del rol del científico
acerca de, de lo que se entiende por objetividad del científico, de la ciencia, y acerca del papel que juegan las ideologías y los valores. En tanto y en cuanto para el positivismo lógico y también para Popper, la objetividad de la ciencia supone que el científico sea neutral y deje de lado eh, sus preferencias, sus valores, sus intereses, sus creencias, supone, digamos, esto supone la creencia de que la persona puede efectivamente dejar de lado todo eso y hacer una observación objetiva, distanciada. En tanto que Kuhn, Feyerabend y Boaventura de Sousa Santos van a plantear que esto es imposible, que no podemos desprendernos de todo eso. Y que, o en todo caso, ¿qué es lo que va a decir Popper? El positivismo lógico va a decir si el científico tiene que ser neutral. Popper va a decir, a ver, o Popper o lo pueden encontrar en el texto de Nagel también, que lo tienen como optativo en la unidad 4. Popper va a decir, si no puede ser neutral, en todo caso, los intereses, las creencias, los valores forman parte del contexto de descubrimiento, y está bien que así sea, porque en todo caso intervienen en la elección del problema o del tema de investigación, pero al momento de la validación, eh, el científico debe poder desprenderse de todo eso y aplicar reglas lógicas de validación, que tienen que ver con el método. Recuerden que para Kuhn no tiene sentido distinguir entre el contexto de descubrimiento y el contexto de validación, porque están implicados uno en el otro. No hay forma para Kuhn de distinguirlo. Entonces no hay forma de que el científico se desprenda de los valores, de las creencias, de la ideología, porque forman parte del paradigma en el cual se enmarca toda la labor científica. ¿Se entiende? Profe, ¿Puedes repetirlo de Kuhn, por favor? ¿Qué dijiste sí, recién? profe, le iba a decir lo mismo porque por ahí me perdí en la parte donde Popper dice que si puede ser neutral, entonces puede formar parte del contexto de descubrimiento, pero al final esa parte... A ver, vamos a suponer que yo soy volvemos al ejemplo del otro día, un economista marxista, marxista militante, digamos, economista de alguna organización gremial, por decirlo, y estoy investigando estoy investigando cuestiones vinculadas con la formación de precios, pero no desde una perspectiva ortodoxa monetaria, sino desde una perspectiva marxista, del materialismo dialéctico, el papel de las clases sociales y todo eso, en la formación de precios. Según Popper, todo eso es válido y puede condicionar la elección del problema, o sea, el contexto de descubrimiento. Yo tomo ese problema, lo investigo desde ahí. Ahora, al momento de yo querer validar mis conclusiones, desde el punto de vista de Popper, tengo que dejar de lado todas mis creencias y examinar, digamos, el descubrimiento o la explicación, eh, basándome únicamente en criterios lógicos que tienen que ver con las reglas del método. Nada más, o sea, no importa. Yo tengo que tener la capacidad de separar mis creencias o mis ideologías de, de la ética científica de determinar si efectivamente la hipótesis es contrastada o no con la observación. Kuhn va a decir que esto es imposible. ¿Se entiende la diferencia? Ahora en la unidad 4 lo vamos a profundizar, porque sobre todo
digamos, estos debates acerca de si es posible o no la neutralidad valorativa tienen mucha más presencia en las ciencias sociales que en las ciencias naturales. Porque obviamente, digamos, voy a dar un ejemplo muy burdo, pero es mucho más fácil tomar distancia de mis creencias o de mis condicionantes ideológicos o de mis prejuicios si voy a mirar una piedra que si voy a analizar algo que ocurre en la sociedad, ¿no es cierto? Entonces en ciencias sociales tiene mucho más presencia y mucho más importancia eh, esta cuestión. Sobre todo porque no se pone en duda la cientificidad, el carácter científico de las ciencias naturales. Como sí se pone en duda desde muchos o desde varios sectores de la comunidad científica, el estatus científico de las ciencias sociales. Entre otras cosas, por esta que acabo de mencionar. Por la dificultad, o para algunos por la imposibilidad que tienen los científicos de desprenderse de sus condicionamientos previos al momento de estudiar temas o de estudiar un objeto del cual somos parte, o de estudiar un objeto que también es sujeto al mismo tiempo, ¿sí? Porque el objeto de las ciencias sociales, en definitiva, somos las personas.